Clase 5.2. Suma y resta combinada de fracciones. En el análisis tenemos que Julia tiene 3 litros 5 octavos de jugo y le regala 5 sextos litros a Carlos y 3 cuartos de litro a José. ¿Cuántos litros de jugo le quedan a Julia? Aquí tenemos el PO y vamos a desarrollar. Aquí tenemos operaciones combinadas. Estamos involucrando sumas, restas en el mismo procedimiento. Y es que si por ejemplo nosotros compramos un jugo, una botella de X determinado jugo o hacemos un pichel y comenzamos a repartirlo entre los amigos, entre los compañeros y le damos tantos vasos a Carlos, tantos vasos a José, nos va quedando cada vez menos jugo. Entonces aquí en el paréntesis tenemos la suma de lo que estamos regalando lo que estamos quitándole al total y aquí tenemos el total. Entonces al total le quitamos todo lo que damos. Lo primero que debemos de resolver en unas operaciones como de este estilo y que involucren paréntesis o signos de agrupación es resolver lo que está al interior de ese paréntesis. De tal manera que nosotros vamos a reescribir el 3 entero 5 octavos, que por el momento no vamos a trabajar con él, y vamos a resolver la suma que tenemos al interior del paréntesis. Pero ojo, esta suma no la podemos resolver inmediatamente. ¿Por qué? Pues sus denominadores son distintos. Tenemos 6 y 4. Tenemos que homogenizar en primer lugar esos denominadores. Entonces vamos a homogenizar a un ladito de la pizarra y tenemos que encontrar el MCM de 6 y de 4. Para ello buscamos los múltiplos de 6 y buscamos los múltiplos de 4. Andamos buscando dentro de estos múltiplos el primer número que se repita para ambos casos. 6 por 1 es 6, 4 por 1 es 4, 6 por 2 es 12, 4 por 2 es 8, 6 por 3 es 18 y 4 por 3 es 12. Aquí ya hemos encontrado el MCM, tenemos el primer número que se repite en ambos casos. Entonces el MCM de 6 y 4 es 12. Eso implica que en lugar del 6 y en lugar del 4 yo voy a escribir un 12. Hemos convertido ese 6 y ese 4 en un mismo número, en un 12 en este caso, y debemos de pensar que como el 6 y el 4 se convirtieron en otro número, el 5 y el 3 también se deben de convertir en otro número. ¿Y cómo sabemos en qué número se va a convertir el 5 y el 3? Simple, pensando en qué número se ha multiplicado el 6, por qué número se ha multiplicado este 6 para que se convierta en 12. Si revisamos aquí en los múltiplos, en la tabla de multiplicar, se ha multiplicado el 6 por un 2. 6 por 2 es 12. Entonces el número que acompaña al 6, que en este caso es un 5, también lo debemos de multiplicar por 2. Y 5 por 2 nos da como resultado 10. Ahora, para la siguiente fracción teníamos un 4 y este 4 se convirtió en 12. Para que el 4 se haya convertido en 12 se tuvo que multiplicar por 3. Entonces este 3 que acompaña el 4 también lo debemos de multiplicar por 3. Y 3 por 3 nos da 9. Ahora sí, ya podemos hacer la suma porque las fracciones están homogenizadas o tienen el mismo denominador. Y aquí el proceso es más fácil. Colocamos el denominador común que es 12, siempre en la parte de abajo, y sumamos el 10 con el 9. 10 más 9 nos da 19. Ahí ya tenemos la suma. Pero ojo, a pesar de que el resultado aquí ya está correcto, aún podemos hacer un paso más. Y es expresar esta fracción 19 doceavos como número mixto. Para ello tenemos que dividir 19 entre 12. 19 entre 12 toca a 1, porque 12 por 1 es 12. Hacemos la resta, 9 menos 2 es 7 y 1 menos 1 es 0. Este 1, que es el resultado de la división, será la parte entera de mi fracción mixta. Este 7 será el numerador y este 12 será el denominador, que justamente es el mismo denominador que teníamos con anterioridad. Entonces, en lugar de 19 sobre 12 voy a escribir un entero 7 doceavos y me quedaría en el problema original 3 enteros 5 octavos menos un entero 7 doceavos. Ahora, acá tenemos resta de números mixtos. La regla dice de que debemos de restar los números mixtos con los números mixtos y las fracciones con las fracciones. Los números mixtos son 3 y 1, hay que hacer la resta 3 menos 1, eso nos va a dar 2, pero lo vamos a colocar hasta el final. Y luego 5 octavos y 7 doceavos. Pero los tenemos que restar entre ellos, pero
El problema, inconveniente que tenemos es que no están homogéneas, tienen distinto denominador, por tanto hay que homogenizar. Entonces vamos a homogenizar. Estos tipos de problemas tienen, como les decía, más de una operación a la vez y por lo tanto es muy probable que tengamos que homogenizar más de una vez. Ahora tenemos que encontrar el MCM de 8 y 12. Necesitamos múltiplos de 8 y múltiplos de 12. 8 por 1 es 8, 12 por 1 es 12, 8 por 2 nos da como resultado 16 y 8 por 3, 24. 12 por 2 nos da 24 y 12 por 3, 36. Aquí ya tenemos el primer número que se repite para los múltiplos de 8 y múltiplos de 12, por tanto el MCM de 8 y 12 es 24, entonces eso significa que en lugar del 3 y del 12 en lugar del 8 y el 12 vamos a escribir 24 como denominador, nos va a quedar así, de esta forma, menos 1 sobre ahí 24. Como el 5 y el 8 se convirtieron en 24, el 5 y el 7 se deben de convertir en otro número. Pensamos de igual manera, ¿por qué número se ha multiplicado el 8 para que nos dé 24? Y es por 3, por 2, por 3. Entonces este 5 hay que multiplicarlo por 3. 5 por 3 nos da como resultado 15. Ahora, el 12, ¿por qué número se ha multiplicado para que se haya convertido en 24? Es por 2, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24. Entonces el 7 hay que multiplicarlo por 2. Y 7 por 2 nos da 14. Ahora sí, ya podemos restar. 3 menos 1 nos da como resultado 2. Y la resta de la fracción sería 24 en el denominador, porque ya tenemos el mismo denominador, y en el numerador sería 15 menos 14. Esto al final nos va a dar 2 enteros, 15 menos 14 es 1, entonces 1 sobre 24. Y ahí ya tenemos la fracción lo más simple posible. Como este caso es un problema específico, si se recuerdan era el jugo que estaba repartiendo Julia, entonces al final de litros de jugo solamente le quedan 2 litros y un 24 litros. 2 enteros, un 24 litros de jugo. Lo difícil aquí puede ser de que tengamos que realizar más de una operación en un solo ejercicio, pero las reglas son las mismas que habíamos estado viendo anteriormente de cómo sumar, de cómo trabajar con fracciones, con números mixtos. Veamos el comprende, dice, para realizar operaciones combinadas de sumas y restas de fracciones con números mixtos, en primer lugar realiza la operación que está dentro del paréntesis. Nosotros eso es lo que hicimos primero. Número 2. Realiza las operaciones en orden de izquierda a derecha. Recuerda homogenizar cuando las fracciones a operar son heterogéneas. Es decir, hay que homogenizar cuando las fracciones que tengamos sus denominadores sean distintos números. Tenemos un qué pasaría, lo vamos a leer y a tratar de entender. ¿Cómo se efectúa la operación 3 enteros, 1 medio, más 2 enteros, 3 cuartos, menos 1 quinto? En este caso, lo ideal sería que trabajáramos de izquierda a derecha en el orden que vayan apareciendo las operaciones. Aquí, en primer lugar, vamos a sumar 3 enteros, 1 medio con 2 enteros, 1 cuarto. Hay que homogenizar porque tienen distintos denominadores. Homogenizados queda como 3 enteros, 2 cuartos más 2 enteros, 1 cuarto. Solamente cambio esta fracción y menos 1 quinto que siempre lo llevamos ahí al final. Ahora sumamos estas fracciones, 3 más 2 nos da 5 y 2 más 1 nos da 3. El denominador es el mismo, es 4, solamente lo escribimos, mucho cuidado, no es 4 más 4, sino que solamente lo escribimos 4. Y no nos olvidemos del menos 1 quinto. Entonces ahora tenemos que hacer una resta y en este caso, como son de distintos denominadores, 4 y 5 hay que homogenizar. Homogenizadas las fracciones quedan de esta forma. Y ahora aquí, es como solo hay una parte entera, es 5, la volvemos a escribir. Y 15 menos 4 es 11. Y el denominador que era 20, el denominador común solamente lo escribimos una vez. Ahí está. Entonces, si en caso no hay paréntesis, no hay por qué afligirnos. Resolvamos de izquierda a derecha. Ese es el criterio. Ahora, para el resuelve, a ustedes les pide que efectúen expresando el resultado en fracción propia o en número mixto. En este caso yo les recomiendo que realicen el literal A y el literal C.